llega un momento donde dejas de crear. Y yo creo que ahí está como el punto de quiebre de la educación de verdad me está enseñando a mí a crear y a explotar ese talento interno. Muchas veces salimos de una clase y ni siquiera sabemos, o sea, no me acuerdo de nada, o no me quedó nada importante, o ¿para qué estoy yo aprendiendo esto? Es que más desaparece el flow y sobre todo desaparece como la magia, yo creo, un poco también, ¿no? O sea, cuando somos más pequeños, yo me acuerdo cuando era mucho más pequeña te estoy dando 6 años, una cosa así, a mí toda la vida me gustaba el colegio, hasta que llegué a bachillerato y empecé a odiarlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que de repente llega un momento en la vida de un alumno, de una persona estudiante, que deja de ser divertido. Mi pregunta era, ¿en qué momento mataron mi creatividad? Es otro problema. Y yo, todos son problemas. Todo eran problemas. Me dice, ¿tú has pagado por casualidad en espacio? Y yo, ¿pagar qué? Pero, yo, a ver... pero esto no era por sorteo. Me dice, sí, pero hay que pagar igualmente. Claro. Y yo, ¿cómo que hay que pagar? ¿Cuánto hay que pagar? Me dice, 100 euros. Y yo, ya empezamos con minus, tía, o sea, empezamos mal. Menos 100 euros, o sea, menos 100 euros y ya nada más empezar. Cambiar, o sea, tú como profesor no puedes cambiar, o sea, al igual que como alumno, o sea, tú no entras en el colegio y de repente las puertas son mágicas y se te van todos los problemas. De mis profesores que necesitaban un psicólogo. 1, 2 o 3. Que el otro día estaba hablando, ¿no? de la motivación, porque ¿cómo haces para estar siempre tan motivada? No sé qué, no, o sea, yo digo que uno no puede mantener la motivación a tope porque no existe. Yo creo que el emprendedor llega a un momento en que construye disciplina y se levanta porque lo consigue y lo hace y punto. Y haz lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer, tengas ganas o no, punto, y lo haces. Y esas, tengas ganas o no, cuando lo interiorizas, te levantas y lo haces. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estáis? Estamos en el primer programa de este nuevo espacio para hablar de educación, emprendimiento, jóvenes, y tengo aquí a Valeria Valverde, amiga, compañera de profesión y bueno, un poquito de todo, tenemos muchas historias. Cuéntanos qué haces aquí, por qué has venido, igual porque me trajo el bus, y quién eres y qué es lo que haces. Bueno, no, primero, Apu, muchas gracias por la invitación. Al final siempre es un placer hablar de lo que nos gusta. Claro. Y sí, bueno, yo he aceptado la invitación porque hablar de educación, hablar de emprendimiento es algo que me apasiona y a lo que me he dedicado los últimos años. Hemos elegido este nombre porque creemos que tiene como mucho juego. Entonces quería hacerte una pregunta y era si alguna vez te han echado de clase. ¿Y por qué? A ver, es un tema crucial porque yo era la típica que le gustaba salir bien en clase y tal, pero también era antisistema. Entonces, como que sacaba buenas notas, pero luego respondía y así. Entonces, yo, igual, yo creo que algunas 2 veces me han dicho, oye, mira, está un poquito, la puerta está por ahí. Pero bueno, que siempre... ¿Y razones? Así, en plan, razones como alguna que hayas liado un poco así pardilla en el colegio que digas, puf, esta la lié muchísimo. No, algún día, creo que solo una vez en mi vida me salté una clase y me pillaron. Entonces era como, no lo vuelvo a hacer. Qué mala suerte, tía, qué mala suerte. Porque toda la clase faltó, obviamente, pero yo decía, no, al final me gusta salir bien y tal. Entonces era la típica que hacía las cosas. No era rollo la que decía, oye, hay tarea, porque no, eso sí me cae mal. Pero sí era la que la hacía, ¿sabes? Sí, tú hacías la tarea, tú hacías todo. Y la gente me copiaba y esas cosas. Total, toda la vida. Total. O sea, y eres un poco, y el tema de antisistema, ¿cómo lo llevabas? En plan, un poco en secreto, de vez en cuando te cabreabas y contestabas un poco. No, era cuando un profe te decía, bueno, esto es así, y yo, ¿y por qué? O alguna pregunta. Sí, ¿qué no has entendido? Nada, puedes empezar desde el principio porque la gente no está acostumbrada a preguntar. ¿Y por qué? Es que es así. Y lo han dicho desde la Revolución Industrial y es como, no. Y yo era la típica que preguntaba. O sea, qué fuerte que el concepto antisistema sea... Yo preguntaba, o sea... Sí, o yo quería entender de verdad por qué. O a veces nos ponían, qué sé yo, 50 preguntas para resolver en una clase... Y yo decía, voy un momento a comprarme un refresco porque es que, ¿esto qué es? O sea, te lo juro. Y así muchas veces. Porque yo de verdad, a mí no me gusta estudiar, y lo confieso. Y si mi madre me está escuchando en este momento, te lo juro que a mí no me gusta. Me apasiona aprender. Ya. O sea, yo digo, aprender es que me encanta, pero Total. Estudiar, ¿no? O sea, no me vas a ver estudiando ahí tal, pero haciendo sí, y preguntando también. Pero porque puede ser que sea un poco absurdo el formato en el que a día de hoy estudiamos. Sí, yo creo que
se hizo basado en un tipo de persona, ¿no? Y al final buscando algo que el sistema requiere, ¿no? Alguien que cumpla, alguien que absorba, alguien que memorice, y luego al final eso no es útil al 100% de los retos que tenemos hoy en día. Entonces, yo digo que a mucha gente le sirve el sistema y por eso mucha gente sale bien, pero hay otro montón que están un poco excluidos del sistema y terminan siendo genios brillantes con proyectos increíbles, resolviendo retos, que yo digo, el problema no es el sistema, es la combinación entre las necesidades y lo que realmente recibimos en una clase. Ya, sí. Es complejo. Y luego también porque puede ser que el sistema, o sea, puede ser no, o sea, es así, ¿no? O sea, el sistema al final está diseñado en una época en la que se necesitaba que el sistema fuera personas obedientes que memorizan todo, que funcionan un poco como máquinas, puede ser, ¿no? O sea, un poco, me suena un poco a educación un poco robotizada, ¿no? O sea, como estudia, memoriza, escupe un examen y otra vez repite, ¿no? Claro, o sea, donde la capacidad creativa, que para mí es lo más bonito que tiene el ser humano, es nula. O sea, al final el sistema educativo empieza así creando y tal, dando los primeros pasos, pero llega un momento donde dejas de crear. Y yo creo que ahí está como el punto de quiebre de la educación de verdad me está enseñando a mí a crear y a explotar ese talento interno. Muchas veces salimos de una clase y ni siquiera sabemos, o sea, no me acuerdo de nada, o no me quedó nada importante, o ¿para qué estoy yo aprendiendo esto? Hay muchas cosas sin responder. Y yo, una de las cosas que más rabia me da a día de hoy, es que, joder, yo me maté a estudiar, yo era como tú, ¿vale? O sea, yo era igual, yo era de las de necesito sacar buenas notas y ser como la mejor en clase, pero de vez en cuando sí que había contestaciones y a mí sí que me han echado de clase. A mí me han echado de clase muchas veces porque yo era antisistema total. O sea, y además me enfadaba muchísimo con los profesores, porque es que lo que decías, ¿no? Te dicen, porque sí. Pero es que eso no es una respuesta. No, o sea, si yo te digo, o sea, si yo en un examen, él me pregunta, ¿por qué surgió la revolución industrial? Yo le dije, porque sí, él me pone un 0. ¿Por qué yo le puedo poner un 0 a ese señor? O sea, que no, o sea, como que no entendía. Y sí que es cierto que yo salía muchas veces de clase con la sensación de que estoy aprendiendo, o sea, de verdad estoy aprendiendo algo. Pero luego lo miro con retrospectiva y es como, es que no me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada de lo que hice, nada. Estamos cargados de teoría. Yo entiendo que estamos cargados de teoría y ya luego cuando lo pones a la práctica ahí te das cuenta de que verdaderamente no sabes. Entonces hasta que no ejecutemos ahí ya no estamos como en... Sí, memorizar está bien y entrenas de la mente y eso está genial. Y luego hay muchas cosas que sí se tienen que memorizar, pero hay otras que no. O sea, las tienes que poner en práctica, si no, no... Total. O sea, yo sobre todo porque a mí sí que es cierto que mucha gente me comenta como que la etapa del colegio fue como mazo tiempo perdido, ¿sabes? Un montón de tiempo perdido sufriendo, porque sufres muchísimo, sobre todo si por lo que sea no se te da bien estudiar, no se te da bien memorizar, sufres muchísimo. Y para que lo peor que me comentaban es como que no sirve para nada luego, ¿sabes? Una de las cosas que a mí me sentía mucha frustración de, es que ¿para qué me ha servido todo esto realmente? ¿No? Es duro pensar, ¿no? Cuando nos graduamos, salimos del cole, del instituto, lo que sea, mucha gente no sabe responder qué quiero estudiar o qué quiero ser. Yo digo, hemos pasado 10, 11, 12 años y todavía no encontramos como esa razón de ser, o cuál es mi talento, o qué carrera quiero estudiar en la universidad, de verdad quiero estudiar una carrera universitaria. Hay como un montón de incógnitas que estaría bien trabajarlas, ¿no? Y al final es complejo porque todo el mundo está aprendiendo con el mismo sistema. Entonces, alguien que tenga una habilidad para una cosa no lo va a descubrir en un sistema neutral. Entonces, sí. O sea, lo que decía, ¿no? Yo no era la típica que estudiaba un montón porque es que de verdad que no me gustaba. Pero sí me metía a 1000 cosas. O sea, yo me iba a campamentos de biología, a campamentos de ciencia, a cualquier cosa y ahí sí que aprendía. Aprendía mucho más que en clase y conocía mucha más gente y sí. O sea, porque luego también, o sea, se habla de las diferentes formas de aprender, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene una capacidad de aprender a nivel memorístico y que se le quede para toda la vida. Hay gente que aprende pintando, hay gente que aprende tocando música, o sea, creo que las inteligencias múltiples de las que se habla, ¿no? Y claro, pero quiero que me cuentes un poco más también porque estamos ahora haciendo un podcast que es en España, en castellano, pero tú no te has criado en España. No. Entonces, cuéntame cuáles son como las diferencias o la gran diferencia, igual
que ves o si realmente no hay nada distinto. Igual ahora vamos a comprobar que tanto en Costa Rica como en España la educación está exactamente igual. No, es curioso porque yo creo que he pasado por la mayoría de sistemas educativos que hay en el mundo. O sea, de verdad, yo empecé en Costa Rica, en San José, en la capital, en una escuela pública los primeros 2-3 años de clases y luego me metí a un cole súper privado alemán. Entonces era una estructura mucho más rigurosa, mucho más compleja. Luego de ese cole me pasé a otro, que era un colegio técnico, donde aparte de sacar el bachillerato, podía sacar una especialidad. Y eso a mí me encantaba, porque al final tenías la mitad de tu tiempo enfocada a las materias normales, que idioma, matemáticas, ciencia, etcétera, pero luego miércoles por la tarde, jueves y viernes yo estaba sacando un técnico en electromecánica. Wow. Porque al final yo desde pequeña decía, quiero hacer robots, quiero ser ingeniera mecatrónica, quiero estudiar electromecánica. Qué guay. Y luego cuando descubrí que en el mismo cole podía sacar un técnico en electromecánica, para mí era como wow, o sea, al final ahí sí que me evaluaban por proyectos, no era, siempre hacíamos como un reto anual y había una gran feria científica y de tecnología y a fin de año presentábamos esos proyectos. Entonces yo tenía que aprender a programar porque quería hacer un tipo de máquina o quería configurar lo que sea, entonces lo aprendía porque lo necesitaba para el proyecto. Y eso a mí me gustó mucho. Pero claro, si lo haces en una balanza a los sistemas educativos por los que pasé anteriormente, es muy diferente porque había uno de memorizar todo y había que era ponerlo en práctica, que es lo guay. ¿Y cuál es un poco o sea, yo por ejemplo, yo he vivido el sistema educativo español, normal, corriente de toda la vida, y sí que es cierto que he estado en muchos colegios, porque las circunstancias de la vida así lo han dado, pero siempre he vivido el mismo sistema. A mí esto de, venga, pues ahora te haces un intensivo, no sé qué, y te saca, no existía, no existía para nada. Y a mí, por ejemplo, la parte de la selectividad fue una de las cosas más duras que yo he vivido como persona, como ser humano, en la vida. O sea, tú me preguntas cuál ha sido el peor momento que has vivido a nivel persona, y seguramente, igual no es el primero, pero está en el top 5 sin duda. Wow. Sin duda. ¿Cómo es el concepto de selectividad en Costa Rica? Sí, o sea, todo el mundo tiene que hacerlo y es una nota de corte para entrar a alguna universidad. Entonces sí, o sea, es una presión muy grande y aparte... a ver, en Costa Rica amanece muy temprano, entonces las clases empiezan muy temprano, pero como yo estaba sacando, aparte del bachillerato, estaba sacando electromecánica, el horario era sumamente exhaustivo, rollo que entrabas a las clases a las 6:40 de la mañana y salías a las 4:30 de la tarde. 6:40 de la mañana empezabas a hacer clase. Y sí, y era como, te acostumbrabas a tener disciplina, que eso es muy importante, y luego lo hablamos a nivel emprendimiento, la disciplina, pero sí, está guay, pero luego que pasas todas tus horas de vida y de juventud y de descubrirte un poco en un edificio con la misma gente. Yo haciendo cálculos y tal, o sea, no es que solo pases igual 8 horas en el edificio, ¿no? Mentira, sino que es que además... Luego, el tiempo que estás fuera lo estás dedicando a hacer cosas para ese edificio. Claro. ¿no? Es decir, estás igual otras 4 horas estudiando. Sí, luego vas a hacer deberes. O te vas a clases extraescolares para aprobar la asignatura de ese... O sea, no, imagínate, te cuento. Yo entraba a 6:40, salía a 4:30 y luego a las 5, en el mismo cole, llevaba Cisco. Porque quería sacar Cisco, que es de informática en redes. Entonces yo me quedaba de 5, 6, 7, 8. Entonces muchas veces iba de 6:40 a 8 de la tarde. Y los sábados, ¿por qué no inglés técnico para electromecánica? Ah, genial. Entonces era como un año de explotación académica que a mí me gustaba, porque en realidad el colegio es que era muy guay. A mí me encantaba. Pero luego sí que es verdad que yo decía, tantas horas ahí... Y sí que me construye como persona, porque al final no era tanto como profesional, sino como más ciudadana, ¿no? Como ser humano. Entonces eso está muy bien. Pero entiendo que no todos los coles son así. Entonces yo creo que eso es lo complicado, ¿no? De que hay gente obligada a ir y cumplir 6, 7, 8 horas y no. O sea, que eres infeliz a edad muy temprana y no es justo. Total. Hay un concepto aquí de o sea, depresión escolar, lo voy a llamar, no sé si se llama así, pero llamar depresión escolar, y es este concepto, o sea, yo llego a un momento, sobre todo, ya te digo, en bachillerato, que fue como la época más turbia,
de mi vida, es que todos los días eran iguales. O sea, de lunes a viernes yo no hacía otra cosa que no fuera levantarme a las 7 de la mañana, a las 8 entraba en clase, a las 3 salía, comía en mi casa, me ponía a estudiar hasta las 6, 7 de la tarde, a las 7 de la tarde me iba a inglés o a matemáticas o a lo que tocara en ese momento. Y en el tiempo libre llorabas, o sea, es que ¿qué haces? Sí, tenía tiempo libre. Claro. Luego a las 8 volvía, estaba una hora o así estudiando, cenaba a las 9:30, No. a las 10 más o menos volvía a estudiar y para las 12 me metía en la cama. Y al día siguiente otra vez, y otra vez, y otra vez. Y llega un momento en el que a día de hoy yo lo pienso y digo, ¿tú me metes a hacer eso? Y me pego un tiro en la cabeza. Te lo juro, a mí que ahora mismo me está agobiando mucho el tener que hacer todos los días lo mismo y que yo no podría meterme en un trabajo en el que tuviera que hacer todos los días lo mismo. Digo, pero si tú lo has hecho. Claro. Pero si has estado 3 años de tu vida haciendo exactamente lo mismo todos los días. A mí me encanta la referencia del libro Flow. No sé si Sí, te lo has leído, sí, porque sí. al final habla de tus capacidades, tus skills, versus el reto y el challenge que supone, ¿no? Entonces al final, si tienes un reto moderado y tus skills son moderadas, estás en modo flow. Entonces yo digo, ¿qué pasa ahora con los videojuegos? La gente se enchufa a un videojuego y está como en constante reto y se motiva, y por eso es que pasan horas la gente en un videojuego. ¿Por qué no pasa eso en el sistema educativo? Porque llega un momento en que es repetitivo, donde no supone un reto, donde mis skills están muy abajo o muy arriba para lo que estoy haciendo en el día a día, y el flow desaparece. Entonces Claro, somos... es que más desaparece el flow y sobre todo desaparece como la magia, yo creo, un poco también, ¿no? O sea, cuando somos más pequeños, yo me acuerdo cuando era mucho más pequeña te estoy dando 6 años, una cosa así, a mí toda la vida me gustaba el colegio, hasta que llegué a bachillerato y empecé a odiarlo, ¿no? Pero cuando era muy pequeña a mí me gustaba mucho el colegio y me encantaba ir a lo que dices tú, ¿no? Aprender. Yo aprendía y además también había un subyacente aquí, y era que yo estaba con mis amigos. Entonces, es que era todo perfecto. Estaba con mis amigos aprendiendo y divirtiéndome. ¿Qué más quería? Claro. ¿Qué pasa? Que de repente llega un momento en la vida de un alumno, de una persona estudiante, que deja de ser divertido. Deja de ser guay. Yo me acuerdo cuando ibas a primaria que era pintabas, hacías creatividades, no sé qué, pim pam. Había clases también, porque las hay, que si matemáticas y no sé qué, pero hacías otras muchas cosas. Entonces la mitad del tiempo estaba dividida en esas clases obligatorias que tenías que te iban introduciendo en la materia poco a poco, y luego todas las cosas a nivel creativo que hacías. Entonces era súper divertido. Claro. Y de repente... Mi pregunta era, ¿en qué momento mataron mi creatividad? ¿En qué momento yo dejé de pintar? Yo creo que y es de eso, dibujar porque y de ser feliz? la magia a la que te refieres, yo creo que es cuando dejamos de ser curiosos. Cuando, ok, ya es la materia que me están dando, ok, es lo que me tengo que aprender, ok. Y es cuando ya no hay nada que descubrir, es lo que me están dando en el plato. Y es como, ahí yo creo que empezamos como a bajar la emoción de las ganas de aprender, porque ya está como todo ahí servido. Y bueno, mucha gente dirá, no, es que es la adolescencia y es la edad del pavo y esas cosas. Que son rebeldes, y es como... Son rebeldes. Que la gente se tiene que descubrir, y si pierdes la curiosidad no hay puente a descubrirse, o sea, es como... ¿Cómo está el concepto educación y emprendimiento? A nivel lo que has vivido tú, tanto en Costa Rica... Perdón, le da una hora al micro que flipas. Vuelvo a repetir la pregunta. Es que se va a escuchar muchísimo. Perdón. Me centro. Eso, a nivel educación, a nivel lo que has vivido tú, ¿cómo está el panorama de emprendimiento? ¿Cómo se está enseñando a día de hoy? Si es que hay que enseñar algo a nivel emprendimiento. Sí, bueno, al final lleva un par de décadas, es algo muy nuevo. Hablar sobre educación en emprendimiento, siento yo que es algo muy nuevo, y aparte que las personas no sé en cuánta cantidad ven la importancia, ¿no? Porque últimamente he hablado con muchos emprendedores que son grandes ingenieros o grandes artistas o grandes, tienen una expertise en un ámbito muy importante, pero luego la parte esta de emprendimiento y de quiero montar algo y quiero hacer algo, no he recibido educación al respecto. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo tal? Entonces como solapar las dos ramas, ese puente casi que no existe en lo que nosotras conocemos. Y de hecho, para mí sí que es importante hablar de emprendimiento, hablar de educación, porque no es solo sacar una carrera en emprendimiento, porque si solo sacas una carrera en emprendimiento, también te hace falta un expertise en otros sectores, pero también, o sea, es como ese punto de unión, es lo que hace falta según lo que yo veo en el panorama,
pero mucha gente, o sea, últimamente he hablado con muchos artistas, mucha gente de economía naranja, que me dice, es que yo soy el mejor haciendo esto, pero a la hora de emprender me hacen falta muchas herramientas, ¿dónde puedo adquirir este conocimiento y tal? Entonces hay otra capa, que es educación en emprendimiento, que sí hace falta. Y aparte entender el emprendimiento como un espíritu emprendedor, o sea, el emprendimiento no es solo voy a montar un negocio, voy a montar una empresa, es como, no, tengo un espíritu emprendedor y voy a resolver un reto y voy a ser proactivo y voy a proponer, o sea, que para mí eso es el emprendimiento, de ok, veo algo y muevo cielo y tierra para buscar una solución. Lo veo así y mucha gente cree que el emprendimiento es montar empresas, hablar de capitalismo y no siempre es así. De hecho creo que hay un concepto aquí que está un poco errado, en mi opinión, y es el hecho de que emprendimiento se relaciona directamente con empresa, con hacer startups, con lo que sea, ¿no? Y es lo que dices tú, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, sí que es cierto que hablamos mucho de ese espíritu emprendedor, que es que no tiene nada que ver con montar una empresa. Claro. Es solución de retos, tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo, no? Y creo que eso es algo a lo que no nos enseñan. O sea, yo creo que a nivel educativo no nos enseñan a coger y resolver un problema, ¿no? Y no es un poco el búscate la vida famoso creo que falta mucho de eso. No sé si es algo que se enseña, no sé realmente si es algo que... O sea, no sé si ese espíritu se tiene que enseñar. Yo creo que es algo que va intrínseco cuando te dan un reto al que enfrentarte. Y ahí te enfrentas a tus frustraciones, al error, o sea, creo que ahí de repente descubres muchas cosas de ti mismo cuando te dicen, pues búscate la vida, ¿no? Sí, para mí es el emprendimiento es como cuando plantas una semilla, ¿no? Y depende de cada persona qué hacer con esa semilla, ¿no? La puedes regar o puedes olvidarte de ella, etcétera. Pero las personas con ese espíritu emprendedor, ¿por qué no? Pueden trabajar en una big corporate, en una empresa enorme, siendo agentes de cambio, emprendedores, proponiendo, llevando ideas nuevas, etcétera. No significa que estoy montándome algo propio en una startup o en una empresa emergente. Claro. Siempre. Entonces, para mí el emprendimiento es igual, es algo que se inculca. Son, al final, valores de cómo vemos la vida. Y sí que es verdad, yo creo que todo el mundo tiene algo de emprendedor en su vida, solo que se canaliza de forma diferente. Total. Entonces, sí. O sea, no sé si se enseña, pero sí se puede apoyar. Y hay gente que de verdad lo trae. Pero es muy diferente el emprendimiento al liderazgo, que esa es como otra rama. Eso es otra cosa totalmente diferente. Que ¿no? También falta en la educación, porque no tenemos roles de liderazgo dentro de la escuela. Liderazgo? Para mí, o sea, es que hay que tener mucho cuidado, porque cuando definimos el liderazgo no es la persona que lo hace primero, la persona que lo hace mejor, sino la persona que lo hace porque lo quiere hacer y porque lidera con el ejemplo, ¿no? Al final... yo me leí un libro hace mucho que de verdad me cambió la vida, que me decía, no pierdas el tiempo motivando a la gente. Y para mí eso es el liderazgo, de yo no puedo motivar a la gente, pero si yo me motivo y yo lo hago, alguien caminará conmigo. Y si alguien me sigue, efectivamente soy líder. El concepto del contagio, yo creo, ¿no? El libro de contagios habla de esto, ¿no? Totalmente. De cómo, yo haciendo esto te contagio a ti para que tú hagas lo que... Con que una persona te siga, sí o sí, ya eres un líder, una líder. Y yo creo que ahí está la virtud de un emprendedor, ¿no? De creer tanto en esa idea y en ese propósito, que también para mí tiene mucho que ver con propósito, y que alguien te siga luego, que yo creo que ahí empieza toda la magia de verdad crear algo. ¿Cómo es el proceso de Valeria entrando en el mundo del emprendimiento? En plan, ¿cómo se te ocurre? Porque ahora estás en España, pero... Sí, no, o sea, la historia... No es tan sencilla, pero sí pasaron como muchas cosas tangibles que, bueno, yo me acuerdo que cuando estaba en el cole, en lo que hacíamos las ferias científicas y tal, de tecnología, hacíamos productos, hacíamos máquinas. Yo me acuerdo que hicimos una de desechos biológico-infecciosos, donde sabías, o sea, la máquina separaba el tipo de desecho, etcétera, y veíamos una utilidad para un hospital y cosas como... ya que eran útiles a nivel social. Entonces yo me empecé a involucrar en ok, lo que me gusta no es programar o hacer máquinas, sino el impacto que puedo generar haciendo estos productos, ¿no? Y todo muy enfocado a crear algo tangible. Entonces empecé a ir a la comunidad de emprendimiento en Costa Rica, que sí que se está cosiendo ahí algo interesante desde hace años. Iba a muchas charlas TED, iba a conocer gente que contaba sus experiencias emprendedoras, y yo ahí me di cuenta de wow, lo que yo de verdad quiero hacer es emprender. Ni siquiera sabía en qué,
pero sí como llevar ideas a resolver algo, algo que impacte, ¿no? Y al final ese es el propósito. Siempre he hablado de emprendimiento de impacto porque es como lo que más me llama la atención de, ok, con un producto o con un servicio o con algo nuevo que crees puedes transformar lo que ves. Y sí, poco a poco me empecé a meter en eso, me fui a un Startup Weekend, me acuerdo de, haz una startup en 54 horas, nos quedamos en una universidad, yo siempre era la menor, era la más joven, tenía 17, 15 años, o sea, siempre, y los otros ya eran como ingenieros y gente que ya tenía empresa, y yo decía, les admiro porque han logrado montar algo interesante, ¿no? Entonces yo también puedo, esa era como la idea, ¿no? Sabiendo lo complicado y lo mucho que había que trabajar por eso. Okay. Luego cuando me tocó escoger la carrera universitaria, yo sabía que sí quería la parte de ingeniería, pero también la parte empresarial de hacer empresas, ¿no? Y me metí a la universidad y estudié, la primera carrera que escogí fue Ciencias Empresariales, y estoy un día en clase y yo le pregunto al profe, ¿no? Profe. Preguntando otra vez. Una cosa, ¿cuántas empresas tiene usted? Y me dijo, no, yo no tengo empresa. Y yo ahí me explotó la cabeza. Hasta y dije, luego. Ok, alguien me está enseñando a hacer empresas que no ha hecho una empresa. Entonces yo ahí tenía como una lucha interna y de, Dios, quiero encontrar a alguien que haya hecho empresas, que ser como rollo discípula de alguien que de verdad ha hecho y ha pasado por donde asustan. Ese era como el motivo. Y me fui a mi casa y me dice mi padre, vale, busca, o sea, algo tienes que encontrar, tiene que existir algo que tal. Alguien, sí. Entonces yo literalmente no dormí durante una semana buscando en internet qué estudian los emprendedores, no sé qué. Y yo no sé cómo, un día a las 3 de la mañana encuentro en internet Lane, Liderazgo, Emprendimiento e Innovación, una carrera que se da en España, que no sé qué y que no sé cuánto. Yo, cuando descubrí de qué iba, que era crea tu empresa, viaja por el mundo, haz proyectos reales y tal, a mí me brillaban los ojos y yo, Dios, tengo que estar ahí. O sea, yo no sé cómo, estando en Costa Rica a 9.000 kilómetros, tengo que estar ahí. Y literalmente me volví loca, empecé a contactar a todo el mundo por LinkedIn, enviaba correos, hice de todo para contactar. Y un día de repente me llega un correo de José Mari Luzarraga, que es de hecho el fundador de MTA, de Mondragon Team Academy, diciendo que puede ser que sea el destino, pero que ese año, en el 2016, iba a ser el primer año donde iban a hacer la carrera de Lane, de Liderazgo, Emprendimiento e Innovación a nivel internacional, donde iban a haber emprendedores no solo de la zona, digamos, sí, no solo de España, no es solo de España, no es solo de México, no solo etcétera, sino que íbamos a unir un poco a personas de diferentes partes del mundo y que si yo quería ser parte tenía que estar en Bilbao en una semana. O sea, espera, o sea, tú estabas en Costa Rica y te escribe, ¿cuánto tardó este hombre? 2 días, 3 días. Ah, vale, quiero decir, pero o sea, yo no tuve tiempo de asimilar. Vale. O sea, porque de hecho si lo hubiese pensado me hubiese dado vértigo, pero como no tuve tiempo de reacción. Claro. Las cosas si las haces con miedo, pero te apetece, es ahí. Claro, es entonces yo me acuerdo que solo le dije a mi madre, o sea, ni mi padre ni nadie sabía. Y me dice José Mari, bueno, a las 2 de la tarde España nos reunimos, tal. Claro, es súper pronto en Costa Rica, rollo 5 de la mañana. Y yo en la reunión abre mi madre la puerta de ¿qué haces? Y yo estoy hablando con alguien que no conozco, pero donde yo quiero ir. Estoy en una reunión, por favor. No, y me apoyaron y súper bien. Y yo me acuerdo, sí, ya en septiembre estaba volando a Bilbao. Que, o sea, yo ni siquiera sabía dónde estaba. Y yo, ¿pero dónde voy a ir? Y era como era muy guay, muy interesante. Te lo juro. ¿Dónde estaba Bilbao? No, o sea, yo lo confieso, amo Bilbao, ahora amo Bilbao, pero no sabía dónde estaba. Y luego pero ya viví 2 años. O sea. Sí, no. Maite Saitut. No, pero la cosa es que yo fui ahí y conocí a mis compañeros para crear como el primer experimento de Lane Internacional. Y bueno, había gente pues de Egipto, Armenia, China, había uno de Brasil, un coreano, gente de diferentes sitios de España, o sea, de Galicia, de Madrid, del País Vasco, etcétera, de Pamplona. Es un poco la ONU, ¿no? O sea, en plan, concepto la ONU, pero montando empresas. Sí, era como, un experimento de confiemos en que esto va a ser constructivo y todo va a salir bien. Erais la primera promoción de ese experimento, ¿no? O sea, que erais Conejillo de Indias total. Y aparte que vamos a hacer, o sea, el principio era, ok, emprendedores nómadas, ellos van a viajar cada cierto tiempo a diferentes ciudades del mundo resolviendo retos locales y así tienen que tener una empresa
sostenible, o sea, una empresa que facture, Ya. que yo creo que ese es el mayor reto. Y nada, empezamos en Bilbao, no, mentira, empezamos en China, No, claro, nos fuimos eso te iba- a China. Sí. Yo de Bilbao volé Te a iba a decir- China te iba a decir- y llamé a mi familia de rollo, empiezo en China, o sea, fue O locura. sea, yo me iba a Bilbao, o sea, ¿cómo es la llamada? O sea, yo me gustaría en ese momento hablar con tu madre, en plan, ¿cómo es esa llamada de hola mamá? ¿Tú te acuerdas que yo estoy en Bilbao, no? Pues me tengo que ir. No, yo ¿Y a me dónde acuerdo te vas? que- A China. Y me piden el pasaporte, ¿no? Y yo, ¿para qué? Para sacarte tu visa de China, que te vas en 2 semanas. Un momento. Pero no, o sea, no te dijeron nada. Sí, sí, de que iba a viajar a diferentes ciudades, pero yo no sabía muy bien el orden. O sea, literalmente, nosotros O sea, fuiste un construimos poco la carrera. A vértelas venir. Claro, Total, y era como lo que yo quería hacer. Y nosotros íbamos construyendo la carrera junto a los fundadores de Lane, ¿no? Entonces Qué bonito. era como, ¿qué es lo mejor en este momento? Y dependiendo de qué es lo mejor en este momento, tomábamos decisiones. En ese momento lo mejor era empezar en China. Entonces estuvimos en China 3 meses, 3, 4 meses. Sí, ya luego... Bueno, yo he vuelto un par de veces también por el proyecto, pero empezar en China, donde no éramos locales ninguno, solo los Pero dos chinos. Si teníais compañeros chinos. Sí, sí, ¿no? sí, menos mal, porque Ya. nosotros no sabíamos nada de Vaya chino. salvada. Claro, no sabíamos nada de chino. Me pasas de un país de 5 millones de habitantes, como es Costa Rica, a una ciudad como Shanghai, que tiene 20 y pico o más. Alucinas. O sea, Ya, es como ya. te rompe todos los esquemas y paradigmas que crees que son normales, pues todo lo contrario. O sea, te sacude, te abre los ojos, te espabilas rápido y estás ahí. Y tienes que hacer una empresa y conectar con gente y hacer tu vida y es guay. Y te reta, que yo creo que sobre todo Lane te despierta esa capacidad de sí, lo tienes que hacer ahora y con lo que tienes. Venga, vamos con lo que tengamos, decíamos siempre. Venga, Porque, vamos con lo que tengamos. porque Qué es guay. que si no, Qué guay, me gusta. porque es que si no, y es que era así, y estuvimos ahí, luego nos fuimos un año a Bilbao, luego de Bilbao nos fuimos a Estados Unidos también, como 8 meses, y luego después de estar en Estados Unidos, en Seattle, estamos en el Pacífico noreste, casi arriba, como por Canadá, haciendo también proyectos, también en un país donde nadie era local. Entonces era como también el reto de no hay nadie local, no hay nadie que te dé una luz, una pista. Ya. Y tampoco tenías la referencia de otras personas que hubiesen hecho la misma carrera. Es que eso te iba a decir, ¿no? O sea, aquí hay un concepto importante. Yo que he estudiado la misma carrera, pero yo lo he estudiado en formato local. Y es que tú cuando tenías alguna duda, tú te ibas al curso anterior a ti, Y que preguntabas. estaba en la mesa de al lado, y tú le preguntabas, oye, nos vamos, además, ¿cuánta gente te ha preguntado a ti? O sea, por preguntarme, en plan, de toda la gente que has conocido, porque a nosotros nos ha venido muchísima gente de, oye, ¿os habéis ido a India? Cuéntame, por favor, tal, no sé qué, o sea, como gente, o sea, de otras generaciones más pequeños que van donde los mayores a preguntar un poco, oye, ¿qué Sí, te ha pasado? o sea, En plan, siempre, justo esta vosotros no mañana. teníais ese de a preguntarle a alguien más mayor qué ha pasado porque no había nadie, ¿no? Sí, ¿no? Y al final, yo esta mañana, de hecho, estaba hablando con una empresa que es de Lane Internacional, ¿no? Ahora están en tercero. Y sí, siempre te van a preguntar viendo como ahora como referente, igual lo que yo puedo decir son los errores que hemos hecho, Total, porque ya entramos en porque eso, ahí ¿no? emprendamos, Sí, ¿no? sí. Entonces, sí, nosotros no teníamos dónde ver o a quién buscar o a quién preguntar y que yo creo que también eso ha sido la magia de ahora, de que no había límite. Nunca sí, yo creo había un límite, era como, y si hacemos tal, y era un equipo donde todo el mundo decía, sí, venga, lo hacemos. Jo, yo creo que ese es un grupo además muy guay, o sea, yo que os conozco a la mayoría. O sea, una de las cosas que yo envidiaba mucho de los equipos a nivel local, es que la agilidad que te genera estar en no sé cuántos países en menos de 3 años, a nivel mental, hay un problema, se soluciona, ¿no? Este espíritu del que hablábamos antes, tú lo puedes traer contigo mismo, ¿no? Pero cuando estás en un espacio cómodo, te vuelves cómodo. Y es mucho más complicado sacarlo otra vez, ¿no? Entonces, nosotros del año escolar estábamos mes y medio en un sitio, pero el resto del tiempo estabas en España. Sitio que controlas, idioma que controlas. En el Claro, País estabas Vasco, cómoda al final. Estabas cómodo. Entonces, no estabas con el agua al cuello todo el rato, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando hacías viajes estabas mucho más motivado para hacer cosas
independientemente de que estuvieras en un sitio donde era mucho más complicado hacer cosas, que dices, joder, en España es más fácil. Es porque ahí se activa la capacidad de asombro, que yo creo que de ahí viene todo, ¿no? De la capacidad de asombro. Cuando estás muy acostumbrada y ves la misma cafetería todos los días, deja de disfrutar la misma cafetería todos los días. Entonces, ya cuando tienes que ir a buscar, venga, ¿dónde hago la compra? No sé qué hago el fin de semana, con quién. Llevarnos bien, la comunicación en un equipo donde hay diferentes culturas, religiones, idiomas. De que los chinos no sabían muy bien inglés, de que los demás nadie sabía chino. Bueno, Astrid sí sabía, Astrid es de Armenia, vivió en China antes, entonces también nos hacía un puente cultural. O formas de ser, Costa Rica es pura vida, que todo está muy bien, no sé qué. Y luego o sea, es como muy... Ya. Es complejo y nosotros vivíamos, trabajábamos, salíamos juntos, los 10 así en un pack. En un pack. Por país. Y es muy... O sea, yo ahora que lo pienso ha sido una espiral brutal y de hecho el nombre Ábora viene de un planeta nuevo. ¿Cómo le vamos a poner a ese nuevo planeta? Se va a llamar Ábora. Y ahí era donde podíamos crear nosotros todo lo que quisiéramos. Y Ábora para mí es eso, como el terreno de juego donde podías crear. Y el eslogan era Dive into the unknown, ¿no? De sumérgete en lo desconocido. Y sí, al final es lo que hemos hecho siempre, de esto no se ha hecho, venga, lo hacemos, y así. Ya. Entonces, claro. Cuéntame así un poco por cotilleo, por si, o sea, me apetece. ¿Cuál ha sido como la mayor movida que has tenido, sin poner nombres, que has tenido con tu equipo? Movida en plan de broncón. Con Ábora. Bueno, yo me acuerdo cuando nos fuimos de Bilbao a Estados Unidos, organizamos una fiesta de rollo de despedida. Y sí, o sea, yo me acuerdo de esa fiesta, todo el mundo se acuerda de Ábora X. ¡Ay! Y sí, desde ahí hubo un montón de diálogo y muchas conversaciones, porque claro, o sea, perdimos dinero en la propia fiesta que hicimos. Claro. Para irnos a un país donde tras de eso era muy caro. Entonces, sí. Claro, porque estabais, o sea, la fiesta se hacía para poder pagaros el viaje a Estados Unidos. Era más de despedida, porque sí que es un equipo bastante emocional. Yo siento que Ábora siempre era con valores y hacíamos las cosas con un propósito. Y la fiesta, aparte de ganar dinero, era porque lo queríamos hacer y que fuese significativo el dejar ese país y ir a otro, ¿no? Y no sabía cuándo ibas a volver a ver a gente que habías conectado, o sea, ¿cómo logras conectar con alguien que es tan diferente a ti en la otra punta del mundo? Es que era increíble. Y sí, movidas de todo tipo. Bueno, fuimos a un festival en un food truck en Valencia, me acuerdo, y nosotros teníamos un food truck, se llamaba Ábora, sí, se llamaba Ábora, el food truck, en un festival vendiendo hamburguesas, patatas, no sé qué. Y la tercera noche ya termina el festival y empezamos a contar el dinero. Y nosotros nunca habíamos visto tanto dinero. Y hicimos números en negativo. O sea, perdimos como rollo 4.000 euros. O más, no me acuerdo cuánto, pero en negativo después del festival. A ver, y nosotros, hay algo que hay que aprender. De esto, y de ahí aprendes de los golpes, de la experiencia fue brutal. 4.000 euros en efectivo. Claro. Sí, fuimos a un festival para vender comida y ganar dinero, y en realidad perdiste dinero. Nos cansamos mucho y perdimos dinero. Y sí, o sea, yo me acuerdo del chino poniendo, bueno, Lichong, Chan Lichong, que era nuestro compañero de China, poniendo tomates en el frigo para aguantar 3 días. Entonces abrían la puerta, se caían todos los tomates, era como y luego no cabían las cosas en el frigo, entonces nosotros poniendo la calefacción, ¿no? El aire acondicionado, rollo, para que toda la casa fuese una nevera. Y fatal, un Airbnb que tras de eso no nos habíamos fijado que no tenía ascensor, subiendo cajas de comida a mano. O sea, como cosas que luego dices, esto fue una experiencia brutal y puedes vender comida, pero no. Y luego la gente gritaba patatas y sonaba más el patatas que el concierto. O sea, era como el food truck con mucha energía. Pero ¿de qué me sirve eso si no facturamos? ¿No? Así era. O sea, te sirve para aprender, básicamente. Claro, sí, aprendiendo siempre. Sí. Joder, yo me acuerdo, tengo una anécdota, es que tengo una muy buena, tía. Tengo una anécdota, nosotras empezamos emprendiendo, o sea, en la misma carrera y todo tal, pero se nos ocurrió un año en Vitoria, hay unas fiestas que se llaman las fiestas de Olarizu, ¿vale? Que es, o sea, no tengo muy claro de qué va, sé que es el primer lunes de algo de septiembre,
sé que hay que subir un monte, pues como casi todo en Euskadi, o sea, todo se celebra subiendo montes, es algo que no entiendo. Entonces, o sea, no me voy a meter en eso, pero te juro. Apu. Es que es verdad, o sea, yo no soy vasca, entonces estas cosas como que me sorprenden muchísimo. Claro. Entonces, todo se celebra subiendo montes. Entonces, se nos ocurrió, ay, pues mítico carpas con comida, con bebida, con tal. Pues lo mismo que hicisteis vosotros en un festival, pues nosotras hicimos lo mismo en esa fiesta. Que es además una fiesta como de día, ¿sabes? O sea, no es en plan que vas por la noche, sales fiesta, no, es todo el día, empieza a las 10, 11 de la mañana, la gente va a comer, se pasa toda la tarde ahí, para las 9 se va todo el mundo a su casa porque al día siguiente hay trabajo, o sea, que es como muy puntual, ¿no? Entonces una compañera mía de la carrera y yo decidimos poner nuestra propia carpa y tal, y esto fue, yo me acuerdo que esto fue en agosto cuando se nos ocurrió, ¿no? Pues teníamos que encontrar dinero, no sé qué y tal, y se nos ocurrió esto, y entonces dijimos, venga, pues nos apuntamos. ¿Qué pasa? Tú tienes como unas listas en el ayuntamiento y tú te apuntas. Nos apuntamos y yo pensaba que ya lo tenemos, iba por sorteo. Oh my god. Y entonces dijimos, ¡buah! La primera en la frente, va por sorteo, igual no te toca. no nos toca. ¿Qué pasa si no nos toca? Bueno, gracias a Dios nos tocó. O sea, no sé muy bien cómo funcionaba, pero nos tocó, ¿vale? Y entonces a mí me acuerdo que me llamó mi compañera y me dijo, oye, que nos ha tocado, no sé qué tal, estoy yendo a Vitoria, hablamos ahora, y yo todo contentas, en plan de por fin, o sea, como nos ha tocado algo guay, claro, claro. Qué, pero hay que hacerlo, ¿no? Y entonces nosotras súper confiadas empezamos a planear todo. Hay que comprar comida, hay que ir al macro, hay que no sé qué, pim pam, tal, todo perfecto, ¿bien? Genial. Y yo me fui a Polonia la última semana de agosto y la primera semana de septiembre, y luego ya era el día, o sea, nos quedaban como 2 semanas para todo. Y de repente me llama mi compañera y me dice, oye, Apu, tenemos que hablar. Y yo, qué mal, ya le hemos liado algo. Me dice, mira, es que he estado leyendo las bases y resulta que las carpas estas, o sea, en lo que es la estructura, no te la dan, ¿sabes? O sea, la tienes que... Claro, sí. En plan, nosotras toda la vida yendo a este sitio de fiesta pensando que esas estructuras, porque eran todas iguales, te las daba el ayuntamiento. No te las daba el ayuntamiento. No. Vale, no nos daba el ayuntamiento la carpa. Perfecto. Y dijimos, vale, otra cosa que hay que comentar. ¿Cómo vamos a hacer la comida? Porque hizo cara, sí. Lo ideal era, claro, o sea, la parte de la carpa... Y la pregunta era, ¿de dónde sacas una carpa? Claro. En plan, ¿dónde se compra eso? O sea, ¿eso se compra? ¿Eso se alquila? O sea, no teníamos ni idea de nada. De repente se nos cayó el mundo, en plan, ¿y qué hacemos? O sea, si no nos dan la carpa, no vamos a estar vendiendo. O sea, imagínate que llueve, ¿sabes? No puedes ponerte... Bueno, y claro, yo todo esto... En Euskadi si llueve, dice. En Euskadi obviamente va a llover. Claro. Y yo me acuerdo que estando en Polonia... Estaba con unos monitores con los que hago yo siempre campamentos todos los años, y de repente le digo a mi compañero, le digo, a ver, necesito que me ayudes, por favor, ¿tú sabes de esto? Y me dijo, sí, tengo un colega, lo de siempre, tengo un colega. Colega que tiene un colega que un colega. No sé, el colega del colega del colega te ayudó. Y entonces de repente yo llamé a ese señor y le dije, hola, buen señor, por favor. Un saludo a ese señor. Un saludo, por favor, a ese señor. Nos salvó la vida. Nos dijo, no te preocupes, que yo te pongo la carpa, tal, no sé qué. Y a todo esto necesitábamos ¿cómo se llaman? Las neveras donde poner las bebidas y todo, sí. ¿Sabes? Ah, pues, pero, o sea, no entiendo. Claro, pero todo ¿qué? ¿A qué ibas? O sea, es que es una muy buena pregunta, tía. Es una muy buena pregunta. O sea, nosotras alquilamos la carpa y dijimos, ya está. Claro, no, ni siquiera era el sorteo. Lo pegamos. O sea, nosotras alquilamos un trozo de suelo, ¿sabes? El resto es búscate la vida, pero como que no llegamos a terminar a caer en la cuenta, ¿no? Entonces, claro, en las cajas de neveras, todo nos lo puso ese señor. Llega el día de la fiesta del tal, teníamos todo, era como, ¡buah, salvación! Por fin tenemos todo. A todo esto, mi amiga y yo no teníamos coche. Ni ella ni yo teníamos carnet de conducir. Ni coche tampoco, o sea, no teníamos nada. Y esto estaba súper lejos, las campas. Entonces, claro, teníamos que ir con la comida y tal. Yo me acuerdo que vivía relativamente cerca. Y entonces, con las bolsas, tú nos ves con las bolsas del macro, yendo al macro, que estaba allá al fondo, a la izquierda, con las bolsas del macro, yendo al tranvía. O sea, me he cansado ya pensando. Para dejar las cosas, eso mismo, el sábado anterior, una cosa así. La nevera de mi casa llena de carne, llena de comida,
porque ¿dónde lo dejabas? Y tu familia como, oye, Mi familia en plan, múdate. ¿Y esto qué es? O sea, vete de casa ya, porque no te has ido ya de casa. Y todo esto fue el día anterior. En plan, compramos justo el día anterior para no estar 3 días ocupando la nevera de mi familia, no, ¿sabes? tocándole a la vecina, rollo, oye, me dejas la nevera, ¿sabes ¿Te qué? imaginas? No llegó a pasar porque, gracias a Dios, yo tenía una nevera muy grande. Debe ser que estábamos a principios de mes o algo y no había casi comida. Si no, eso habría sido horrible. Y llegamos, ya todo perfecto, todo genial, toda la comida guay. Yo me acuerdo que me fui al Macro a terminar de comprar cosas que eran más pues eso, del día, tal. Y en esto que yo, mientras estoy con el colega este que te digo que me presentó al amigo del amigo, me llevó al Macro otra vez. Y de repente me llama mi compañera y me dice, tía, tenemos otro problema. Y yo, todos son problemas. Todo eran problemas. Me dice, ¿tú has pagado por casualidad el espacio? Y yo, ¿pagar qué? Pero, Yo, a ver, pero esto no era por sorteo. Me dice, sí, pero hay que pagar igualmente. claro. Y yo, ¿cómo que hay que pagar? ¿Cuánto hay que pagar? Me dice, 100 euros. Y yo, ya empezamos con minus, tía. O sea, empezamos mal. Menos 100 euros, O sea, menos 100 euros y ya nada más empezar. Y el problema era que nosotras no nos podíamos ir del espacio porque debe ser que hay bastante pique entre las estas, y entonces pues igual te decían que te iban a robar y nosotras acojonadas, en plan, Claro. no, si me roban me muero, como que vamos a conseguirlo, ¿sabes? Y ni siquiera es mío. Y era en plan de, bueno, tranqui que voy yo, tal, tuvimos que, o sea, tiramos de amigos, tiramos de contactos en esa vez, llamando a una amiga suya en plan de, hola, ¿puedes ir al centro cívico más cercano, por favor, y hacer este pago a nombre de la asociación, por favor? No te creo, Dios. En plan, no hemos pagado. Además vinieron 2 señoras de la Diputación ahí, con su carpetita. Hola, mira, es que nos han dicho que tienes una multa de Hacienda. que no has pagado. Fíjate tú que no has pagado. Yo no me lo puedo creer. Los hielos no Dios, entraban, qué bueno. estaba la policía. ¿Y al final qué? ¿Cuánto facturaste? ¿O qué? Nada, que luego salimos en beneficio, tía. Luego bueno, todo esto, ya. pero beneficio, escúchame, para el curro que fuimos 2. Luego a la noche yo me acuerdo que Si estaba... metes tus horas, quedas en negativo. ¡Claro! En negativo, Es que no estamos metiendo las horas que estuvimos en eso. Pero salimos negativo fijo. Pero si no metes las horas, que yo creo que no hay que meterlo, salimos en positivo, pero fue... Ostras, o sea, fue una detrás de otra decir, pero ¿cómo no se os ha ocurrido pensar esto? ¿Cómo no se...? O sea, así. Y Increíble. así, ahora, claro, te pones a montar una carpa estas, lo tengo todo manejado. Ya, que Pero sabes es que- cada problema, lo evitas. y además es que yo no sé ni cómo salimos vivas de allí, tía. No lo sé porque, o sea, teníamos... Los hielos no entraban porque la policía no dejaba entrar el de los hielos. Y era como, no tenemos hielos, no teníamos vasos suficientes. No, pero tuvimos eso... que pedir vasos al de A al lado. ver, no entiendo. O sea, logística, cero. Cero logística, cero pensar, o sea, tú ten en cuenta que esto fue súper rápido, en plan, 2 semanas antes dijimos, nos han dicho que sí, hay que empezar a organizar. Bueno, pero al final yo creo que es eso, apañarse, ¿no? Y al final, Pero problema resuelvo. Claro, o sea, yo creo Aunque que no tengas idea. la moraleja de toda esa historia, que es mucho más larga de lo que te he contado, o sea, es que pasaron tantas cosas, tía, o sea, compramos un jamón, esta es brutal. ¿Qué? Compramos un jamón. El día anterior, ¿te acuerdas que te he dicho que íbamos a ir al Macro? Un segundo, si la historia empieza con compramos un jamón, es que sabes que es brutal, ¿sabes? ¿No? Compramos un jamón, Sí. ¿vale? Bueno, total, que fuimos al Macro el día anterior cuando cogimos todo, luego fuimos a mi casa y tal. Y en el Macro ese día vimos una pata de jamón. Claro, estamos hablando de jamón. De un sí. jamón, ¿vale? Lo que viene siendo un jamón, ¿vale? Con la patita negra y todo, genial. Y vimos 33 Ay, qué euros, bueno. oferta. Y yo así le miro a mi compañera con la misma cara que tienes tú. En plan, ¿cómo? ¿Por qué me huele tan mal y a la vez tan bien? En plan, no estoy entendiendo. Y dije, pues joder, pues mañana lo cogemos. En plan, 33 euros una pata de jamón. Claro, te compras 3. Te compras 3 Y caminas. Pensábamos sortearlas, en plan, pues a boleto, ¿sabes? En plan, mítico, A voluntad. A voluntad. ¿Cuánto pagas por el jamón? 20 pavos, pues toma, para ti. No, pero pensábamos hacer en plan... Por boleto, digo, un a voluntad, un por boleto. sorteo, en plan, venga, un euro boleto y el que gane el tal se lleva el jamón. Era una idea estupenda. A priori era una idea estupenda. De momento parece bien. Voy al día siguiente al Macro a comprar el jamón. Entonces yo cojo el jamón, o sea, ni miré, cogí y empiezo a pagar cosas, tal, no sé qué, y había comprado exactamente 4 bandejas de pollo, 4 bandejas de lomo de cerdo y barras de pan y poco más. O sea, máximo me va a salir 50 euros la comida. Vale. Y de repente
me cobran tal no sé qué, yo estaba en mi mundo, pero en mi mundo, pago con la tarjeta tal no sé qué, me dan el ticket, me voy con mi jamón, todo tranquila, salgo por el Macro, con la puerta del Macro, con mi jamón, endeudada hasta las... me siento en el coche, miro el ticket, 500 euros. ¿Qué? ¿Qué? Le miro a que me había llevado. Y yo, espera, ya habíamos salido del Macro, claro, porque yo... No, Nos pero habíamos apuro. ido del Macro y yo 500 euros. Y yo, ¿por qué me han cobrado 500 euros? ¿De qué? Y de repente veo... ¡Jamón! ¡El jamón! El jamón, 33 euros el kilo. ¡El kilo! ¿Cuánto pesaba? Pues igual pesaba 12 kilos el jamón. No Y me te cobran creo. 400 euros de jamón. Es que no, o sea... Era obvio, se veía venir. No sé cómo reaccionar al respecto. O sea, Te lo juro, tía, yo... Dios. 500 euros en y la no lo compra. podías devolver, obviamente. ¿Qué? Coño, claro, ¿qué iba a hacer? O sea, ¿qué haces? O sea, para todas las personas que compréis jamón alguna vez en vuestra vida, se puede devolver. Total, Se vende por kilo. Llamo, se vende por kilo, por favor. Si ve 33 euros, o es de plástico, se vende por kilo, por favor. O sea, no lo cojáis ingenuos. Entonces me llama mi compañera, y le llamo yo a ella y le digo, oye, tía, me han cobrado casi 400 euros por el jamón. Y me dice, ¿qué dices, tal, no sé qué? Si ayer lo vimos a este precio, tal, no sé qué. Sí, tal, me dice, ¿dónde estás? Me dice, yendo. Le digo, yendo. En plan, teníamos que ir a otro sitio a coger más cosas. Yendo con el jamón. Es que- Yendo con el jamón, tal. Y me dice, vale, tal, no sé qué. Bueno, pues devuélvelo, a ver si puedes devolverlo, tal, no sé qué. Nos vamos a pagar con esto. Y yo estaba como súper convencida de que con 400 euros podíamos vender boletos y saldar la deuda del saldarla, jamón. ajá. ¿No? Digo, pues saldamos la deuda del jamón. Y mi compañera me dice, bueno, ahora te llamo. Yo tan tranquila, fuimos a por hielos, Claro. no sé qué, que acuérdate que no podían entrar hielos, tal, y de repente me vuelve a llamar y me dice, tía, ¿qué estás haciendo? ¡Devuelve el jamón! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué te pasa en la cabeza? Y yo, que no, tía, lasa y tranquila, que vamos a conseguir el dinero, tal, No. no sé qué. Y me dice, por favor, haz el favor de volver al Macro a devolver el jamón. Claro. Tú imagínate mi cara cuando yo vuelvo al Macro con un jamón en la mano y le digo a la señora, mira, este jamón que acabo de comprar, me he equivocado. ¿Quién se equivoca de comprar un jamón? ¡Nadie! Nadie se equivoca. Pero yo, a ver, cuando te dicen 400 euros, tú... Pero que no me lo dijeron, tía. Que, o sea, yo estaba en mi mundo y ni le escuché a la señora decirme 400 euros. Yo pagué con la tarjeta y me fui. Tan tranquila. Y luego me devolvieron el dinero. Claro, Me claro, devolvieron claro. el dinero. Bueno, menos mal. O sea, al final... Vale, pues mira, te he traído un juego, ¿vale? Son como frases que tenemos que rellenar con cosas que tenemos ahí, que nos han preparado, ¿vale? Entonces, tienes que elegir una, Vale, cualquiera. la que quieras. ¿La ¿vale? leo? Espera. Y tienes que elegir de la zona A y de la zona B un papelito. Y entonces Vale. rellenas. Tienes como escrito en el espacio cuál va, en plan la A y luego la B, ¿sabes qué decir? Ok. O sea, la A va en el primer espacio y la B va en el segundo espacio. Los profesores tendrían que aprender a hacer velas para gestionar sus emociones. Ay, es verdad. Sí. Todo el mundo. Todo el mundo tiene que hacer velas. ¿Cómo es el tema de la gestión de ser profe, pasar por mal momento, llevarlo a clase? Ya, yo me acuerdo de un profe que estaba mal. Era un señor que necesitaba Estaba puntos suspensivos. Es que no sabía cómo decirlo, pero, o sea, literal, él, o sea, estaba mal. Y yo, por ejemplo, es una persona que necesitaba un psicólogo y no pudo, no quiso, no lo sé, porque no se lo pregunté, vaya. Y Purva. ¿Qué? Vale, sí. y me acuerdo que eso como que lo exteriorizaba en clase. Entonces las clases de él eran como, o sea, le veías que estaba Claro, porque cambiado. absorbes la energía del profe y eso es peligroso. Y claro, y es que tú no puedes cambiar, o sea, tú como profesor no puedes cambiar, o sea, al igual que como alumno, o sea, tú no entras en el colegio y de repente las puertas son mágicas y se te van todos los problemas. Hay una película, que bueno, es más serie que película, yo creo que es más serie, que es justo de esto, habla justo de esto, de cómo la historia de un señor que cuando entras en el trabajo se te olvida tu vida de fuera, Severance. Ajá. Y Severance se llama. Y cuando entras, o sea, cuando entras dentro, tu vida de fuera no existe. Ya no existe, Y cuando sales, tu vida del trabajo no existe. Entonces, habla de cómo esa La armonía entre el trabajo y la vida, ¿sabes? Claro. Entonces yo creo que los profes, yo sé que hay muchos de mis profesores que necesitaban un psicólogo.
1 o 2 o 3. A ver, al final todo el mundo en alguna etapa Pero, o sea, lo urgentemente, necesita. O sea, yo creo que todo el mundo tendría que ir al psicólogo, pero esta gente necesitaba urgentemente hablar con alguien que no fueran, no sé, ellos mismos o su pareja. O el típico profe que te cuenta toda la vida en clase y tú le dices, oye, mira. Me da igual. No, qué mala. Bueno, un poco sí, pero bueno. Claro, o sea, había muchos profes, ¿Qué va? Estaba el típico profe que necesitaba contarte su vida, ¿sabes? En plan, como que se le notaba que no tenía con quién hablar. Y ¡Qué entonces pecado, no, pobre! Y hablaba contigo, de verdad, sobre todo los más mayores, los que estaban como a punto de jubilarse. Oye, sí, bueno, sí. es verdad. Es verdad, es verdad. Hacemos otra, venga, hacemos otra. Vale, pero no sabía que se podía como buscar algo que encajara. Hombre, es que techo era súper random. No, esto no me gusta, espera. No, pero esta no la puedes elegir. Que no, apurva, no hagas trampa. Que esta... ¿Quién inventó estas reglas? Venga, va. Ella. Qué indignación. Que no. Pero esto... A ver, ya está. Oye, que las reglas se rompen. Ush. Esto es un despropósito. O sea... Claro, o sea, pero yo decía, esto no lo puedes cambiar, los que puedes cambiar son esos. Ay, no, esto es que... Sí, están súper Sentido. Ninguno. Pero maquétala un poco, yo la he maquetado también un poquillo, o sea... Ajá, siempre tienes que usar pantuflas en la incubadora. Uf, qué Wow. buena sería esa, ¿eh? La incubadora, Wow. si hablamos de incubadoras en plan de emprendimiento. Sí, a mí me parece que la gente tiene que estar cómoda. A día de hoy, claro, tiene que estar O sea, cómoda. esto En vestimenta, podemos ¿sabes? parar de decir que la gente, en este caso, nosotras, porque hashtag patriarcado, no sé cómo llamarlo ya, patriarcado sistémico además, o sea, que es que, ¿por qué tenemos que ir en tacones, por ejemplo? O sea, Ya. ¿por qué tienes que ir en tacones? O sea, es la cosa más incómoda del mundo, o sea, yo no aguanto en tacones 6 horas de fiesta como va a estar 8 horas en el trabajo. Claro, la gente que, qué sé yo, que te quieres poner las zapatillas, pues te las pones. O quieres ir en deportivas, pues te sientes cómodo. O sea, sí que depende mucho de a qué vas, ¿no? Claro. Si vas a algo con etiqueta y súper formal, lo entiendo. Hombre, no vas a pero, llevar en chándal, ¿no? pero si estás haciendo un proyecto y quieres estar a gusto, no entiendo por qué hay que poner tanto límite en la vestimenta. Y creo que ahora es muy personal. O sea, ya casi que no hay tantas reglas, sino que es uno mismo el que decide. Y luego también porque, o sea, yo entiendo que hay muchísimos sitios en los que la vestimenta hay un código, hay un tal, Claro. pero hay espacios en los que yo me voy igual al trabajo y estoy 8 horas sin tener que reunirme con nadie porque tengo que ir en etiqueta, en plan, bien vestido, ya no sé Sí, qué, para mí eso ¿sabes? está obsoleto y es de los 80, pero bueno, que se respeta como todo, ¿sabes? Pero sí, obsoleto, el es de los que 80. soy emprendedor porque tengo un traje y corbata, pues Mentira, no, mentira. no es cierto. Mentira, de hecho, me parece que eres más emprendedor si vas en chándal porque no te puedes permitir un traje. O sea, Un poco, es sí. es un poco así, ¿no? Oye, cuéntame tu vida en el emprendimiento a nivel profesional. Tu vida en Ox, en lo que estás haciendo ahora. Bueno, no, al final con Ábora, nosotros cuando teníamos la empresa de Bilbao, Estados Unidos, ahí nos dimos cuenta que queríamos hacer algo diferente. Nosotros empezamos, por ejemplo, con un proyecto que era B-Monkeys, y B-Monkeys comprábamos cosas de China y las vendíamos. Y luego yo me acuerdo que mi compañero cosas de Julen, B-Monkeys. claro, mi compañero Julen dijo un día, esto no va con mis valores, yo no quiero seguir haciendo plástico, no me importa que no facturemos, pero yo no quiero seguir adelante con esto. Y esa misma noche, el proyecto que era B-Monkeys nació Gravity Wave, ¡Hala! con una idea de por qué no hacemos que esto sea sostenible. Y ahora Gravity Wave es una startup grande aquí a nivel país, Es una locura lo que estás haciendo. donde se sacan redes de pesca del mar y con eso se hacen productos. Entonces al final hay muchos pescadores que ya no pescan peces, sino, como decimos, es plastic fishers, son pescadores de plástico. Y de ahí nace toda una cadena de producción de diferentes cosas y sacando plástico del mar, que al final es una empresa con propósito. Luego eso fue una transición de proyecto. Luego otro, Ox, que es en el que yo estoy, yo me acuerdo que estábamos en una training session, que son 4 horas de diálogo en la empresa, en Estados Unidos, y Adrián dijo, mi compañero, ¿por qué no hacemos un producto, no? Al final hemos hecho mucho servicio, hemos hecho mucho tal, no es escalable, hagamos un producto tal. Y ahí empezó la conversación, y viendo un poco cómo eran los garajes en Estados Unidos, había muchos coches antiguos, todo como muy vintage, años 60, tal. Y veníamos de China. China es una de las capitales de movilidad eléctrica del mundo. Y luego analizando el mercado europeo,
todo eran scooters, como muy tradicionales a nivel... No había nada rompedor en el mundo de las dos ruedas a nivel de movilidad eléctrica, ¿no? Porque decíamos, tiene que ser algo puntero, no podemos hacer una moto normal, hagamos una moto antigua, clásica, vintage, de los 60, que sea así como Harley Davidson, pero ahora que sea eléctrico, ¿no? Y sí, Adrián dijo, ¿y si hacemos una moto eléctrica? Y yo dije de cabeza, o sea, esto hay que hacerlo. Nosotros no teníamos idea de motos, no teníamos idea de negocios, ni del reto que suponía empezar a crear un producto desde cero, sin financiación y siendo tan jóvenes, ¿no? Entonces ahí empezó todo un proceso de investigación, nació OX, que significa Overlaying Experience, de cómo solapas pasado y futuro en dos ruedas, que al final es eso, ¿no? Cómo podemos abrazar lo que es la nueva tecnología sin perder la esencia clásica de la conducción. Luego decíamos que las motos se interpretan como un producto peligroso. Total. Entonces yo decía, ¿cómo podríamos hacer que las motos fueran guays y que fuesen todo lo bueno que tienen sin que sea tan peligroso, ¿no? Y ahí fue cuando empezamos a hacer un desarrollo tecnológico que tampoco sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. Lo vendíamos, como yo me acuerdo que íbamos a ferias y vendíamos un desarrollo tecnológico sin saber a lo que hoy llegamos, que se llama ELISA. ELISA es un software, es un cerebro que tiene la moto que la hace consciente. Entonces, por ejemplo, tú vas conduciendo y no ves el coche que viene a la derecha, entonces te vibra el manillar. Entonces tienes una aplicación móvil donde ELISA te manda notificaciones de tu estilo de conducción, etcétera. Entonces queremos que ELISA sea como el Siri de las motos, de tener toda una plataforma de movilidad eléctrica inteligente, con inteligencia artificial, machine learning, que aprenda de ti, hacer que la moto sea, pues sí, como una extensión tuya y que sea más segura, ¿no? Que es la idea con ELISA. Entonces nosotros compramos una moto de combustión por Wallapop. Empezamos así. Wallapop salvando vivas. O sea, salvando vidas siempre. Y siempre. Compramos una Hanway Scrambler pequeñita, barata. Y justo el que nos la vendió tenía una impresora 3D industrial enorme. Y le dijimos, oye, una impresora en plan como las pequeñas, pero a lo grande. A lo grande, wow. De que podríamos imprimir piezas ya grandes, ya, sí. ¿no? Y le dijimos, oye, una cosa, que nosotros hemos comprado esta moto, pero es para electrificarla, ¿no? Y al final eso... O sea, la comprasteis para trastear con ella y... Eso es. Vale. Entonces nosotros la compramos como prueba de concepto, la electrificamos, viendo vídeos de YouTube, con amigos, etcétera, ahí, o sea, donde podíamos, en Bilbao, eso. Y haciendo un poco el sketch y la conceptualización visual de cómo queríamos ese diseño clásico en una moto del futuro. Y con esa moto fuimos a un montón de ferias. Yo me acuerdo que fuimos a un montón de ferias diciendo... ¿Con esa misma moto? Con la misma, o sea, era un prototipo. O sea, se te rompe la moto y... No, espera, es que, Dios mío, cada cosa... eso, y fuimos a un montón de eventos y había mucha gente que decía, yo quiero esa moto, y nos dimos cuenta... Es súper guay, ¿no? De repente aparecer con una moto... Claro. Ahí por la puerta, en plan, entrar en un evento. Sí, es como wow, yo nunca he visto una moto con ese diseño eléctrica tan barata, porque nosotros en ese momento le habíamos puesto un precio y ni siquiera sabíamos cómo ¿verdad? Cómo pagarlo en realidad. No, cómo iba a ser todo ese proceso de desarrollo, porque en el emprendimiento hay algo que tú resuelves, pero luego cómo lo pasas a producción en masa, ¿no? Sí, está muy guay un prototipo, pero luego cómo lo haces para hacer 50 de esos en una cadena productiva. Total. Que sea lo más sostenible posible, ¿no? Entonces, claro, porque al final nace de un propósito también de motos eléctricas. Y nada, nosotros con ese prototipo y los empezamos a contactar inversores y tal, y 5 personas creyeron en nosotros, sí, que eran directores de empresas y tal. Entonces recaudamos un poco de dinero y con eso nos fuimos a China, Adrián y yo, en 2019. Sí, nos fuimos a China a tocar puertas. Nos fuimos al principal clúster de desarrollo de motos en China. Al final todas las empresas de desarrollo de motos están juntas y íbamos tocando puertas de, oye, quiero que me hagas esta moto a nivel fábrica, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo se hace? Todo esto sin hablar un pijo chino, claro. No, ahí te ponen al típico traductor que te lleva ahí en coche y tal, donde nosotros, creo, si no me equivoco, le decíamos Kevin, era chino, sí. Y bueno, él nos llevaba así a todo y pero no hicimos... Kevin, ¿no? No, pero sí le decíamos. Le decíais Kevin, okay. Y fuimos a un montón tal y cerramos un partnership con una empresa de ahí, que tuvimos bastante problema con esa empresa también. Ya luego, con los primeros prototipos, ya podíamos como
decir, ok, esto está tomando forma y de verdad ya podemos empezar a producir esa moto. Y fue en el 2020 cuando decidimos levantar una ronda de inversión bastante grande para poder crecer en equipo, porque al final éramos 3 personas y queríamos pues ya tener como ingenieros y tener un departamento de marketing y tal. Y fue en el 2020 donde estuvimos como esos 6 meses tocando puertas para levantar inversión, y levantamos una inversión importante en noviembre del 2020. Y con eso ya nos permitimos, de hecho, crecer en equipo. Llegamos hasta tener 11 personas en oficina, tener oficinas, fuimos a varios programas de aceleración, etcétera. Y luego, con ese dinero, también a industrializar la moto, o sea, todo lo que había que pagar de homologaciones, de moldes, etcétera. Porque al final es un producto bastante caro y complejo hacer una moto. Sí. Y nosotros eso, en el COVID, tuvimos que, como no podíamos ir a China, tuvimos que tomar la decisión de traer la fabricación a España. Entonces hicimos esa transición de fábrica local, ¿no? Y ahora tenemos una colaboración aquí con una empresa en Madrid, y estamos fabricando aquí. Entonces al final tenemos nuestras cadenas de ensamblaje y montaje aquí en España para hacer un producto lo más local posible. Y claro, han habido retos de todo tipo. O sea, hemos tenido una guerra de por medio, siguen habiendo casos de COVID en China, por ejemplo, porque vienen también piezas de ahí. Pero yo creo que lo importante es que como sigue siendo un proyecto pionero, y en España hablamos de que hay poquitos fabricantes. O sea, al final es las ganas de gente joven con gente que tiene experiencia, ¿no? De hacer encuentros intergeneracionales, que yo creo que esa es la clave de Ox, de haberle dado la mano a gente que sabe, a inversores que han creído en nosotros. Tenemos una cantera bastante grande de personas que han confiado, y sobre todo los clientes, que yo digo, a día de hoy Ox es Ox por los clientes y a la gente a la que le debemos ser quienes somos. Y por eso seguimos a tope y enfrentando todos esos retos que tenemos ahora mismo, pero con las mismas ganas y la ilusión del primer día, que yo creo que esa es la clave. Y sí, es complejo y siempre va a ser cuesta arriba, pero yo confío en que si fuese fácil todo el mundo tendría una empresa de motos y todo el mundo emprendería. Así que no, yo creo que la clave ha sido el equipo, la clave ha sido hacer un producto. Ox se vende solo, no se vende solo, pero sí que hemos encontrado el puente de una moto asequible con un diseño atractivo y una tecnología de punta aquí, local, en Madrid. Entonces eso para mí ha sido fundamental. Y en lo que decía de prototipos, como anécdota, yo me acuerdo que en las primeras pruebas con clientes, con el primer prototipo, con el único funcional que había, chocamos y destruimos el prototipo sin querer, y estuvimos varias semanas rehaciéndolo. Y claro, aprenden de, ok, hay que tener mucho cuidado a la próxima con el prototipo, ¿no? Pero bueno, que ya Ox empezó como idea 2018, como empresa 2019, y ya estamos 2023. O sea, ya pronto estamos a un par de meses menos, de ver la luz, de lanzar al mercado a tope. Y sí, o sea, ya hay muchos clientes. Qué importante es cuando lanzas un producto, ¿no? Y necesitas gente, producto, servicio, cuando lanzas tu idea, que haya gente que te apoye, ya no solo a nivel igual económico, ¿no? Que creo que igual es lo que más nos puede salvar, sino a nivel también, tía, estoy contigo, lo que necesites, a nivel conocimiento, a nivel know-how, yo creo que es sí, a nivel usuario. Nosotros todo el proceso de Ox lo hemos ido contando de, oye, me gustaría más que el depósito fuese así, que no sé qué, que no sé cuánto, y eso lo hemos ido incorporando en la moto como tal. O sea, habéis usado como la propia experiencia del usuario para rehacer lo que te está pidiendo al final, ¿no? El usuario, ¿no? Que es un poco... Sí, al final es como es una moto tan nueva con un diseño rompedor, había que tener mucho cuidado de que fuese aceptada por el mercado, ¿no? Y sí, Ox abrimos ventas en varias partes de Europa, y sí que es verdad que hay muchas personas de diferentes partes del mundo. De hecho, si buscas en noticias, podemos estar en no sé cuántos idiomas, en no sé cuántos medios de prensa, porque es algo bastante único a día de hoy. Y más que se hace desde la ilusión de gente joven que quiere hacerlo y con muchas ganas. Entonces, sí, al final todo ha sido lágrimas, sangre, esfuerzo, sudor y sí, sobre todo ganas. Que el otro día estaba hablando, ¿no? de la motivación, porque
¿cómo haces para estar siempre tan motivada? No sé qué, no, o sea, yo digo que uno no puede mantener la motivación a tope porque no existe. Yo creo que el emprendedor llega a un momento en que construye disciplina y se levanta porque lo consigue y lo hace y punto. Y haz lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer, tengas ganas o no, punto, y lo haces. Y esas, tengas ganas o no, cuando lo interiorizas, te levantas y lo haces. Yo también creo que la disciplina va mucho más, o sea, va unida a un concepto y es el hecho de qué estoy buscando, o sea, que estoy buscando más allá, quiero decir. No significa, o sea, mi vida no se va a basar en los mails que tengo que enviar esta mañana, que me da total pereza enviar, ¿no? Sino, ¿qué es? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Creo que es importantísimo, o sea, a mí lo que me funciona para seguir a día de hoy donde estoy es ¿por qué estás haciendo esto? Hoy no te apetece, yo sé que hoy no te apetece, yo me hablo a mí misma en plan, te miras, ¿no? Pero ¿por qué tienes que hacer esto? No es porque, o sea, no es o sea, aquí no es tienes que enviar los mails y es el fin del trabajo, no. Esto es porque mañana hay que hacer esto, porque esta gente te va a contestar, porque luego va a pasar aquello, porque tu sueño, tu objetivo, tu meta está allí. Y para llegar allí hay que conseguir levantarse hoy y hacer lo que tengas que hacer. Hay que tener cuidado porque a veces hablamos de cuál es ese objetivo, ¿no? Y yo creo que los objetivos sí que son complicados y están muy allá y lejos y tal, pero no son sueños, los objetivos son objetivos. Ya luego el sueño, yo creo que es tan grande y te tiene que dar vértigo porque es un sueño. Total. Si fuese tal, sería un objetivo bastante grande. Entonces yo creo que para mí los sueños es como esa fuerza, la fuerza más poderosa del mundo, y luego la voluntad, porque no podemos vivir de sueños, hay que hacerlo, y para hacerlo hay que tener voluntad. Entonces para mí como esa fuerza nace de un sueño, porque si no es bastante complicado. Y yo, o sea, para mí es algo maravilloso el haber encontrado como donde quiero, al menos en el próximo tiempo, espacio-tiempo, donde me apetece trabajar, qué es lo que quiero hacer, ¿no? Sin tenerlo demasiado claro todavía, porque a día de hoy no lo tengo claro, no tengo claro cuál es el camino o como cuáles son tal, sí que tengo claro qué quiero cambiar, ¿no? Creo que es importante. Y sobre todo en este mundo de emprendimiento y así, creo que hay mucha cosa sin sentimientos, sin sustancia, sin ganas, ¿no? En plan de quiero emprender, ya, espérate un segundo, claro. ¿no? ¿Qué quieres hacer realmente? O sea, es realmente, que igual es emprender, ¿eh? Pero ¿por qué quieres emprender? ¿Para qué quieres emprender? Creo que va unido, o al menos en mi opinión, en que quieres cambiar. Es que pueden ser varias cosas. Esta mañana lo hablaba, fui a una conferencia de internacionalización de empresas y estaba hablando de que a mí lo que me gusta es arrancar cosas, ¿no? De la parte primera donde tienes como todo por delante y todo por hacer y tienes que dar todo. A mí eso me encanta y resolver. Mi pasión, la gente lo sabe, los inversores lo saben, los clientes lo saben, no son las motos, pero resolver, el hacer una moto eléctrica que tenga todos esos componentes, eso sí, o sea, estás resolviendo, estás creando algo nuevo. Y yo digo, no tienes por qué estar enfocada en el mundo de las dos ruedas y la movilidad eléctrica toda tu vida. O sea, eres como... Tienes muchos universos y muchas vidas por vivir. Entonces a mí, yo sí sé que el camino es el emprendimiento, de seguir creando y seguir haciendo y seguir sufriendo, porque al final es así y me gusta, lo acepto. Con diferentes cosas y sí, no tienes por qué estar en una, puedes diversificar, que yo creo que ahí está la clave, ¿no? De hecho yo me acuerdo cuando escogí carrera, ese típico examen que te dicen que estudiar en la universidad y que te tal, me llaman por teléfono donde yo fui a hacerlo, era una psicóloga y me dice, Valeria, hay un problema, y yo, ¿qué? Es que mira, ¿cómo te lo digo? Tienes que estudiar como 7 carreras para que seas feliz. Y yo ahí entendí todo, mira, pues sí, efectivamente. Total. Y no tienes por qué estudiar 7 carreras, pero puedes hacer 28 cosas distintas. Total. Sí que es verdad que hay que tener foco, porque si no nos dispersamos, pero bueno, con calma y con cuidado. Sí. Y quería preguntarte, y por ir como cerrando, ¿no? Quería hacerte 3 aprendizajes que has sacado en la vida, en tu vida, en general. Hemos hablado de Costa Rica, hemos hablado de la educación, hemos hablado de Lane, de la carrera, hemos hablado de Oxriders. 3 aprendizajes que tengas para compartir. 1, es posible, aunque sea súper complicado, es posible. O sea, siempre vas a encontrar una persona, siempre hay una luz donde te lleva a donde tienes que estar. Para mí es posible. La palabra imposible me cuesta mucho aceptarla y siento que es de mucho trabajo y de mucha confianza, y eso lo primero. Luego, que hay que tener mucho cuidado con quién caminamos. O sea, yo creo que los compañeros de viaje son vitales, porque uno, lo tienes que pasar bien,
porque son tu compañía y lo tienes que pasar bien, y luego es la confianza que construyes y con quién caminas, y estás construyendo tu vida también aparte de tu empresa o tu proyecto o tal. Entonces yo creo que sí, rodearte de gente que te nutre, y porque al final sigues, o sea, uno es la media de las personas con las que se rodea. Entonces si pasas, qué sé yo, más tiempo con tus compañeros de trabajo, pues ojo, cuidado, Claro, ¿no? Y por último, que hay que dar el paso. O sea, no todo es sin riesgo, sin incertidumbre y sin tal, sino hay que dar el paso, porque sí hay que aceptar que hay riesgo y que hay miedo y de que hay muchas cosas difíciles, pero yo creo que es también parte del emprendedor, de que si crees que a la primera te va a salir todo perfecto, pues que No, siempre tienes que empezar, sí, pero sabes que no es bórrate así. eso, ¿no? Sí. Y yo creo que entre más te equivoques y más rápido, es la puedes clave. De mejorar. hecho, yo me acuerdo en una charla de estas de Silicon Valley, donde le pedían a los emprendedores las cartas de presentación y tenían que decir cuántas empresas habían llevado a bancarrota o cuántas empresas estaban en malas condiciones, para demostrar que sabían, porque ya sabían Claro. cómo no hacerlo. Entonces yo digo, sí, no hay que tener miedo de equivocarse, hay que aceptarlo, y yo creo eso, como esa capacidad de resiliencia, hay que construirla con la práctica. Y yo con eso me quedo al final. Te he hecho preguntas sobre aprendizajes importantes en la vida. Te voy a hacer otra de 3 maneras de cagarla emprendiendo, y luego una última sobre la educación. 3 maneras de cagarla emprendiendo. A ver, me parecen muy poquitas para todas las formas que hay, pero la primera es creyendo que puedes con todo. ¿Por qué no? Porque hay que pedir ayuda, hay que hablar, hay que contar, hay que pedir ayuda. Y para mí esa es la uno. La segunda es... esto es tricky porque hay mucha gente que dice, no, yo no cuento mi idea porque me la roban. No, el compartirla construyes. Y no te roban una idea, te roban una ejecución. Quien lo hace mejor gana. Y quien lo hace más rápido, gana más. O sea, es como... Para mí eso es como eso. Hazlo ya y hazlo rápido. Y luego es mejor hecho que no hacerlo. Entonces, a veces esperamos que tener la idea perfecta para salir al mercado, o esperamos que el producto esté impecable, y ya hay alguien en la esquina que ya lo lanzó y está vendiendo. Entonces, Sí. para mí es como, mira. Total. Y por último, super random, 3 maneras de copiar en un examen. Oye, 3 maneras de que me han copiado. Que es diferente. Yo me acuerdo, Edwin, un amigo del cole, se sentó al lado mío, literalmente. O sea, en la silla se sentó. Yo no sé cómo el profe no le vio. O sea, nada más hizo así. No sé cómo, se sentó al lado mío. Luego, la gente se sentaba detrás mío y veía por encima. Vale, esto es 3 maneras de copiar a Valeria. Sí. Y luego la otra, me acuerdo que en la calculadora metía mensajes. La gente. Mira. O hasta imprimían en letra Sí, 3. en letra súper pequeñita, ¿no? Sí, O sea, pero ¿Nunca has copiado un examen? Yo es que de verdad debería haber copiado más. Deberías haber copiado más. Pero no, o sea, nunca. Yo copié una vez y me pillaron. No, yo no, la verdad es que nunca. Yo copié una vez y me pillaron, y además fue súper absurdo porque fue en un examen de lengua, segunda evaluación, en plan, examen final de la segunda evaluación. Estaba con el móvil, en plan, entre las piernas, aquí, tal, no sé qué, y estaba, o sea, yo había terminado el examen ya, había terminado súper pronto, y estaba, te ponían 5 palabras para definir de la RAE, que solo hacen siempre en selectividad, Sí. y una de ellas no sabía cuál era, y dije, yo quiero tenerlas todas, y entonces cogí, la empecé a buscar en la RAE, y de repente me pillaron, Dios. y me pusieron un 0, y salió un 0, sí. Te iba a hacer una última cosa, es que quiero hacerla. Quiero que nomines a alguien para que venga aquí. A ver, se me vienen varias personas a la cabeza. Quiero ver a Paula Vera. Pues muchísimas gracias. Gracias por a este ti, ratito, lo he pasado muy bien. Muy bien, o sea, era el objetivo, que te lo Sí, pasara súper bien. genial. Yo me lo he pasado increíble, y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.